Bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es José Ángel Vega y esto es Viviendo en el Ser Cuántico. Hoy hablaremos sobre la integración. Toda manifestación lleva consigo una integración de tres fuerzas: una activa, una pasiva y una neutralizadora. La activa o positiva es la del empuje, focalización y voluntad. La pasiva o negativa es la de la quietud, equilibrio y observación. Y solamente a partir de estas dos seremos capaces, una vez que hayamos integrado estas dos, seremos capaces de integrar la neutralizadora, la fuerza neutralizadora. Tanto en cuanto no hayamos integrado estas dos fuerzas, estaremos interactuando todo el tiempo en una polaridad o en dualidad pura. Solo desde la integración de estas dos fuerzas podremos obtener la fuerza neutralizadora. Si no, estaremos en una continua dualidad o polaridad. Si deseamos o buscamos trabajar sobre la fuerza activa o positiva, en este caso tendremos que ser honestos, ser objetivos y transitar con la realidad. Si por el contrario lo que queremos es obtener la fuerza negativa o pasiva, en este caso sería más de un proceso más de introspección y búsqueda interior. Una vez que hayamos integrado estas dos, se nos otorgará la posibilidad de integrar o de acceder a la fuerza neutralizadora. Tanto en cuanto el ser humano obtenga solamente los dos condicionantes de polaridades o dualidades, estaremos siempre jugando en los extremos. Solo desde la integración de la fuerza neutralizadora obtendremos un nuevo transitar en el que seremos capaces de generar nuestra propia realidad. Es decir, tanto en cuanto estemos siempre en una dualidad, una polaridad, estaremos sometidos a nuestras creencias, programas y todo lo que lleva implícito en nuestra vida, como hemos visto anteriormente en vídeos. Y una vez que hayamos integrado esa dualidad y que nos dé pie o paso a poder trabajar desde una fuerza neutralizadora, podremos captar todo desde una perspectiva mucho más global. Se nos permitirá establecer una conexión con el todo. Y será a partir de esa realidad, o será a partir de ese momento, cuando realmente podamos interactuar y generar nuestra propia realidad. Al fin y al cabo, la estabilidad no es más que el resonar que tiene el organismo con cierta vibración y con cierta frecuencia, es decir, el campo de resonancia. Finalmente, el ser humano se acostumbra o se habitúa a una vibración y a una frecuencia que no es más que el campo de resonancia. Y lo que ocurre es que al final se genera una adaptación, una adaptabilidad a lo que es la situación o el entorno o las circunstancias, y nos volvemos totalmente incapacitados para generar o crear nuestra propia realidad. Así pues, si conseguimos trabajar de manera consciente a través de la observación, una vez más, de todos nuestros pensamientos, de nuestras creencias, de nuestros programas, y conseguimos consolidar, integrar esta fuerza activa y esta fuerza pasiva para otorgarnos lo que es la fuerza neutralizadora, podremos entrar a un nuevo paradigma en el que seremos más conscientes de nuestro pensamiento, interactuaremos más con nuestra propia realidad y seremos creadores de nuestra propia realidad. Finalmente, las tres fuerzas serían las que se presentan en una tesis: parte positiva o activa, antítesis, que sería la parte pasiva o negativa, y por último la fuerza neutralizadora, que es la unión de las dos, que sería propiamente la síntesis. Pasa igualmente en el átomo: protones, neutrones y electrones son las tres partes las que consolidan o engloban el todo. No está íntimamente relacionado con los arquetipos masculino y femenino, son diferentes, pero sí tienen cierta relación. La fuerza activa estaría más relacionada con el empuje, la garra, la voluntad, que sería una fuerza más masculina, estaría más relacionada con una fuerza yang. Por el contrario, la fuerza pasiva estaría más relacionado con lo que es más la sensualidad, la búsqueda, la sutileza, el reencuentro, la dulzura, estaría más relacionada con un aspecto yin y más relacionado con lo que es el arquetipo femenino, mientras que la activa estaría más relacionada con lo que es el arquetipo masculino. Finalmente, ese equilibrio nos otorgará lo que es la fuerza neutralizadora, que es la integración de las dos. ¿De acuerdo? Sin más, me despido. Espero que te haya resultado
interesante el tema que hemos visto hoy. Te mando un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Hasta luego.